Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ethan Whitmore, multimillonario neoyorquino, vivía en un mundo donde todo estaba planeado y controlado. A los 38 años, dirigía uno de los mayores imperios inmobiliarios de Estados Unidos, acumulando poder, riqueza y prestigio. Su ático ofrecía unas vistas impresionantes de Manhattan, pero esta belleza no compensaba la soledad que lo dominaba. Sus días estaban llenos de reuniones estratégicas, contratos por firmar y decisiones financieras, dejando poco espacio para lo inesperado o la emoción. Esa mañana, Ethan había decidido realizar una inspección sorpresa en su empresa. A menudo pasaba desapercibido en los pasillos, pues sus empleados consideraban su presencia una simple formalidad. Sin embargo, ese día, algo iba a cambiar. Al entrar al vestíbulo principal, oyó una voz que lo dejó paralizado. Una voz clara, armoniosa, casi musical, que hablaba un alemán perfecto. Sorprendido, se detuvo tras una columna, escuchando atentamente. La voz pertenecía a la recepcionista, Claire Anderson. Era joven, de belleza discreta, y emanaba una confianza natural que contrastaba marcadamente con el ambiente frío y calculador de la empresa. Claire no era solo una empleada, había estudiado en Alemania y poseía un carisma intelectual que se reflejaba en cada palabra que pronunciaba. De repente, Ethan sintió curiosidad, fascinado por esta inesperada rareza en su mundo perfectamente controlado. Se dio cuenta, con una mezcla de incredulidad y fascinación, de que acababa de descubrir a alguien capaz de sorprenderlo de verdad, y por primera vez en años, su corazón se aceleró en presencia de una desconocida. Mientras observaba a Claire colgar el teléfono con elegancia, con una leve sonrisa en los labios, supo que este encuentro sería todo menos ordinario. El espíritu y la personalidad de esta joven recepcionista transformarían, sin que él lo supiera, su vida diaria, sus certezas y sus prioridades. Para Ethan Whitmore, este momento marcó el inicio de un camino inesperado, uno en el que el poder y el dinero ya no serían los únicos dueños de su vida. Ethan Whitmore nunca había prestado mucha atención a los empleados de su empresa. Para él, la mayoría eran meros engranajes de su imperio. Pero esa mañana, mientras observaba discretamente a la recepcionista Claire Anderson desde el pasillo, presentía algo inesperado. Claire, de 26 años, estaba sentada tras su escritorio, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz, firme y perfectamente articulada, resonó por el pasillo. Hablaba con un socio alemán, traduciendo términos técnicos con una facilidad que dejó a Ethan sin palabras. Había oído muchos idiomas en su vida, pero nunca a nadie con tanta maestría, tanta gracia y tanta autoridad natural. Cuando Claire colgó, tecleó algunas teclas en su computadora y consultó un archivo que tenía frente a ella. Ethan, sintiendo que su corazón latía más rápido, respiró hondo y se acercó. «Claire, ¿es así?», preguntó fingiendo indiferencia. Claire miró hacia arriba, ligeramente sorprendida pero controlando perfectamente su expresión. «Sí, señor Whitmore». «¿Puedo ayudarle?», respondió con una sonrisa educada pero comedida. Esa sonrisa, sencilla pero sincera, despertó en Ethan una mezcla de curiosidad y admiración. Se dio cuenta de que a ella no le impresionaba su estatus, que no se doblegaba ante su nombre ni su poder. Por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía verlo como un hombre común y corriente, y eso lo fascinó. A medida que avanzaba el día, Ethan buscaba oportunidades para observarla. Cada interacción, cada palabra intercambiada, se convertía en un enigma fascinante para él. Claire no era solo una recepcionista, poseía una inteligencia, una presencia y una calma que desafiaban su percepción habitual del mundo. A última hora de la tarde, al salir de la oficina, Ethan supo que ya no podía ignorar a esa joven. Sintió una atracción que iba más allá de la admiración profesional, algo más profundo, más humano. Y se preguntó, con cierta anticipación y aprensión, cómo un simple encuentro podría cambiarle la vida. En los días siguientes, Ethan Whitmore ya no podía concentrarse en sus casos como antes. Cada vez que pasaba por la oficina de Claire, su mirada se posaba en ella, observando sus gestos, su forma de hablar,
la precisión con la que organizaba su espacio de trabajo. Siempre parecía tranquila, incluso bajo presión, y cada palabra que pronunciaba reflejaba una inteligencia y una elegancia excepcionales. Ethan, que nunca se había acostumbrado a sentir tanto interés por alguien fuera de su círculo íntimo de colegas de confianza, empezó a inventar excusas para interactuar con ella. Al principio, preguntas sencillas y prácticas, información sobre visitas, detalles sobre documentos o llamadas. Pero pronto, buscó conversaciones más largas y personales, siempre bajo la apariencia de formalidad profesional. Claire, por su parte, había notado la inusual atención de su jefe. Le intrigaba, pero se mantenía cautelosa. Conocía su reputación, un hombre poderoso y exigente, capaz de conseguir lo que quisiera gracias a su autoridad y su dinero. Sin embargo, tras esa máscara de multimillonario distante, percibía una curiosidad sincera, casi incómoda, que revelaba una faceta inesperada de la humanidad. Una mañana, Ethan aprovechó una reunión aplazada para hablar con ella sobre un caso complicado que llegaba desde Berlín. Claire, necesito tu ayuda para traducir y preparar estos documentos para nuestros socios alemanes. Tu experiencia sería invaluable. Claire dudó un momento. La idea de dejar su oficina para ayudar al jefe en un área que conocía a la perfección, pero que la presionaba, no era insignificante. Aún así, aceptó, consciente de que su competencia podría marcar la diferencia. Fue su primera salida profesional juntos. Para Ethan, fue una oportunidad para observar a Claire en un nuevo entorno y ver cómo gestionaba situaciones complejas. Para Claire, fue un reto estimulante, pero también sintió una extraña tensión. La atención de su jefe trascendía el ámbito estrictamente profesional. A medida que transcurría el día, Ethan se descubrió apreciando cada momento, su serenidad, su sonrisa sutil, su forma segura y matizada de resolver los problemas. Entonces se dio cuenta de que ya no solo le fascinaba su voz o sus habilidades lingüísticas, estaba descubriendo una personalidad completa, una mujer independiente y fuerte, capaz de plantarle cara y a la vez intrigarlo profundamente. Al regresar a la oficina esa noche, Ethan supo que este encuentro era solo el principio. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una impaciencia casi infantil ante la idea de volver a ver a Claire al día siguiente. Poco después de su primera colaboración, Ethan Whitmore tomó una decisión inusual: quería llevar a Claire con él a reunirse con inversores en Berlín. Este viaje no era solo de negocios, para Ethan, era una oportunidad para conocer a la recepcionista que había despertado en él una fascinación inesperada. En el aeropuerto, Claire estaba tranquila y organizada. Había preparado todos los documentos necesarios, revisado las presentaciones y corregido sus traducciones técnicas. Para ella, era un reto emocionante, pero también sentía cierta aprensión. Acompañar a un multimillonario en negociaciones internacionales no era tarea sencilla para una recepcionista. En Berlín, Ethan descubrió una faceta de Claire que nunca había visto en la oficina. Negociaba con seguridad, traducía con precisión y ofrecía soluciones creativas a problemas inesperados. Su profesionalismo y agudeza impresionaron incluso a los socios más exigentes. Ethan observaba todo en silencio, cada gesto, cada palabra, reforzaba su admiración. Pero más allá de sus habilidades, fue su personalidad lo que cautivó a Ethan. Claire poseía una independencia y una fuerza serena que le recordaban que no era el centro de atención. Esto lo inquietaba y lo atraía a la vez. No le intimidaban su estatus ni su riqueza, simplemente lo veía como un colega, quizás incluso como un socio, no como un jefe todopoderoso. Una noche, tras un intenso día de reuniones, Ethan y Claire se encontraron solos en la terraza de su hotel, contemplando las brillantes luces de Berlín. La brisa fresca les acariciaba el rostro y la ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «Eres impresionante, Claire. Nunca he conocido a nadie como tú», confesó Ethan, con voz sincera pero un poco vacilante. Claire miró hacia otro lado, conmovida pero cautelosa. «Gracias, señor Whitmore, pero soy una persona normal que hace lo mejor que puede». Ethan sonrió, sintiendo que se le llenaba el corazón de alegría. Por primera vez, vio más allá de la imagen de poder y dinero que dominaba su vida. Claire le demostró que una persona puede ser fuerte,
inteligente y digna de respeto sin buscar jamás el protagonismo. Esa noche, Ethan se dio cuenta de que su interés por Claire iba mucho más allá de la fascinación profesional. Ella representaba una verdad, una autenticidad y una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Berlín no era solo el escenario de un viaje de negocios, era el comienzo de una transformación personal para él, despertada por la inesperada presencia de una recepcionista que hablaba alemán con elegancia e inteligencia. De vuelta en Nueva York, tras el viaje a Berlín, Ethan Whitmore no podía olvidar a Claire. Cada detalle de su tiempo juntos, cada sonrisa, cada palabra que compartieron resonaba en sus pensamientos. Por primera vez en años, sintió una mezcla de admiración, deseo y respeto por alguien que no pertenecía a su mundo, pero que lo había marcado profundamente. Claire, por su parte, mantuvo su profesionalidad, pero sintió la atención constante de Ethan. Ya no era solo curiosidad o fascinación intelectual, había algo más personal, más frágil y sincero en su mirada. Dudó en acercarse, consciente de la diferencia de estatus y la reputación del hombre al que servía a diario. Una noche, la oficina de la empresa estaba desierta, bañada por una luz tenue. Ethan se armó de valor y se acercó a Claire. «Claire, me gustaría conocerte fuera del trabajo», dijo con voz un poco vacilante pero llena de emoción. Claire sintió que su corazón latía más rápido. Bajó la mirada, insegura. «Ethan, no sé si sea posible», murmuró, dividida entre la cautela y el deseo. Ethan avanzó lentamente, respetando su espacio, y agregó: «No quiero incomodarte. Solo quiero descubrir quién eres realmente, más allá de tu rol aquí». Este fue el comienzo de una relación delicada pero genuina. Ethan aprendió a valorar a Claire no como una empleada, sino como una compañera en pensamiento y emoción. Claire, por su parte, empezó a ver detrás del rígido y distante multimillonario a un hombre capaz de emociones sinceras y una vulnerabilidad que nunca mostró. Su vínculo se basaba en el respeto, la admiración mutua y la confianza. Ethan comprendió que amar no significaba poseer, y Claire comprendió que a veces el cariño podía surgir de los encuentros más inesperados. Juntos, descubrieron que el poder y el dinero no bastan para llenar el corazón, y que la verdadera riqueza reside en la profundidad de las relaciones humanas. Así, la recepcionista que hablaba alemán no era solo una empleada excepcional, se convirtió en el espejo de lo que incluso un multimillonario podría desear, una conexión real, sincera y transformadora.